Bueno, pues nada, muy bienvenidos a este segundo panel de la jornada de inversión y ahorro que cada año organizan el Juan de Mariana y Value School. Yo soy Domingo Soriano y voy a ser el moderador de este panel. Voy a tardar muy poco con la presentación porque no tenemos mucho tiempo. Parece que sí, porque una hora es mucho, pero luego se nos va comiendo y tenemos 4 invitados excepcionales que seguro que queréis escucharles mucho más que a mí. Este segundo panel se llama Value contra Growth. Ha muerto el Value. Vamos a darle espacio, yo creo, a uno de los grandes debates de temas de bolsa, de inversión a largo plazo que ha habido en los últimos años, a ese cambio de paradigma. Nos vamos a preguntar si realmente ha cambiado el paradigma en los mercados, si esto que estamos viviendo es una moda o es algo que viene para quedarse, y si tenemos que cambiar nuestro concepto de cómo invertir, de lo que es una empresa sólida, de lo que es un foso, una ventaja competitiva. Y tenemos a cuatro analistas excepcionales y de 4 gestoras de las que más se ha hablado en los últimos años. Voy en orden alfabético. Santiago Domingo, en primer lugar, de Magallanes, pues una gestora value con mucho nombre, de las más conocidas, y yo creo que de las grandes value en España, la que mejor ha capeado estos años tan complicados y tan difíciles. Emérito Quintana, iba a decir una estrella de las redes, tiene muchos seguidores y además uno de esos nombres que se oyen mucho, que esos nombres jóvenes de nuevos inversores que están ahí sacando unas rentabilidades muy importantes con un estilo de inversión novedoso, pero con mucho enfoque, con unos toques value, pero con unos toques también nuevos, cómo se acerca a la tecnología y a muchos de esos sectores que en los últimos años lo están haciendo también. Javier Ruiz de Oros, pues uno de los gestores españoles más premiados de la última década, con sus compañeros Alejandro Martín y Miguel Rodríguez. Esa nueva aventura de Oros, igual, de las que más se habló en su momento, porque además venían de esa etapa de metagestión, pues de haber ido acumulando premios en renta variable, sobre todo en renta variable española, pues yo tenía ya apuntado de Citywire, de Expansión All Funds, algunos, durante varios años, algunos de los acapararon casi varios de esos premios al mejor inversor. Y Lola Solana, que de Santander Asset Management, pues que a mí también me gustaba mucho incluirla porque muchas veces, sobre todo en algunos ámbitos, nos quejamos de los fondos de los bancos, pero hay fondos de los bancos que lo hacen muy bien y Lola con su fondo de Small Caps ha estado recibiendo igual premios y no premios porque sí, premios porque había ahí una rentabilidad y unos resultados para los inversores pues durante muchos años consecutivos y obteniendo en situaciones de mercado mejores y peores buenos resultados. Así que este es el panel. No, el currículum de todos ellos podría alargarlo mucho más, pero sería absurdo porque me irías a mí y no a ellos, que es lo que os interesa. Así que vamos a entrar ya en el debate. Y el primer punto es general, este que yo decía, cuál es el estado actual de los mercados, cómo se habla mucho de que hay sectores que están carísimos, quizás los nuevos, las grandes tecnológicas, y que hay otros que están muy castigados. A veces los inversores de estos sectores se quejan de que están castigados injustamente. Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra opinión en general sobre si esto es verdad, si estamos ante una nueva situación, si no están tan penalizados injustamente, sino que hay motivos para creerlo, o si esos sectores que se habla que están muy caros, en realidad, si uno mira los datos bien, no están tan caros. No tenía un orden, la verdad, ahora según os presentaba, digo, no sé muy bien cómo daros la palabra, así que lo voy a hacer tal y como os lo he presentado, en orden alfabético y, bueno, pues me parece el más objetivo, ¿no? Así que, Santiago, si quieres, puedes empezar tú. ¿Cómo ves la situación actual de los mercados? ¿Crees que realmente estamos en esa nueva situación o crees que ha cambiado algo respecto a lo que ocurría hace 15 o 20 años que nos sitúe en una nueva perspectiva? Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos una vez más. Es un placer estar aquí con Emérito, con Javier, con Lola, compartiendo estas jornadas. Y para entender cómo está la situación actual en los mercados, yo creo que lo podríamos resumir en 3 factores fundamentales. El primero de ellos es la política monetaria, el segundo la política fiscal y el tercero la vacuna. De estos 3 hay uno que nos lleva acompañando durante casi una década, que es la política monetaria y de la que se ha hablado largo y tendido, a la que si unimos la ausencia de inflación y unos crecimientos más o menos leves, esto ha provocado una gran distorsión en los mercados, ¿no? Hemos visto cosas que parecían impensables, como los bonos con rentabilidades negativas,
y ha hecho que el dinero también migre y migre dentro de la renta variable, y lo ha hecho hacia compañías de crecimiento, hacia compañías de flujos predecibles. Obviamente hay que ir caso por caso, no se puede generalizar, pero sí que lo que se ha generado es como un halo de indestructibilidad e invulnerabilidad alrededor de estas compañías. Y la cuestión es que esto ya ha sucedido en el pasado y tenemos ejemplos más o menos recientes. Si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a las Nifty 50 a finales de los años 60, principios de los 70. ¿Por qué nacen las 50-50? Pues porque capean muy bien la crisis de finales de los 60, porque son capaces de crecer y de generar rentabilidades durante esos complicados años. Después lo que vimos fue una sobrevaloración de las mismas y finalmente, al cabo de 3 años, como algunas de ellas desaparecieron y otras terminaron por caer mucho. O en las .com, donde vemos que ciertas burbujas nacen de tesis muy potentes, pero que en ocasiones se convierten en burbujas porque los analistas y los gestores comienzan a justificar cualquier precio como válido. Por lo tanto, sí, a día de hoy hay una parte en el mercado, obviamente, insisto, caso por caso, que está más cara, mientras que existe otra que está más barata, ya sea porque son compañías más odiadas o son compañías menos en el radar o que no están de moda, y hay un montón de ejemplos. Tenemos Carrefour cotizando menos de 5 veces EBITDA, ArcelorMittal por debajo de 6 veces EBITDA, y hablo de este múltiplo como podría hablar de cualquier otro. Por lo tanto, creemos que esta divergencia está tocando máximos, y desde luego que esto ya ha sucedido en el pasado y tiende a converger, porque es lo racional. Al fin y al cabo, esto es cuánto genera un ente de beneficio y cuánto estoy dispuesto a pagar por esos beneficios. Por lo tanto, será la inflación, será el fracaso o la decepción de algunas de estas compañías que cotizan tan caras, serán otros factores, pero esto terminará por converger en algún momento. Y es que, y con esto termino, si nosotros en nuestra vida diaria, cuando vamos a comprar un coche, cuando vamos a comprar una casa, somos austeros, somos conservadores, ¿por qué no lo vamos a ser cuando invertimos en bolsa? Correcto. Emérito, ¿tú cómo ves la situación? ¿Tú crees que yo te he visto discutir mucho, por ejemplo, en Twitter y decir, cuidado, que hay cosas que parecen muy caras, pero luego si ves la tendencia no lo están tanto, y hay otras cosas que parecen muy baratas y tienen una pinta de trampa de valor que asustan? No sé si tú cómo crees que se puede hacer esa diferencia caro o barato, o crees que hay que ir compañía a compañía y que estamos en una dicotomía un poco falsa. Sí, sí, eso siempre. Las etiquetas yo creo que son muy desafortunadas y le sirven más pues a periodistas, a consultores, a gente que quiere vender un estilo más sistemático quizá, pero a los que nos interesa investigar empresas siempre son estudios de caso uno por uno, y esas etiquetas que a veces no están muy bien definidas, más estadísticas, cuantitativas, de value y growth, pues no tiene mucho sentido. Al que le interesa de verdad estudiar la realidad económica de las empresas, ese framework, de value growth, pues no le va a servir para nada. Los que se meten más en ello, en coger una cesta estadísticamente que puede parecer barata por múltiplos o por contabilidad, pues es algo más peligroso, porque ahora mismo eso se traduce en que estás apostando en contra de la economía de los intangibles y de la desmaterialización, ¿no?, de la economía, y eso no retorna a la media. No hay marcha atrás. No se puede desinventar Internet, no se puede conseguir que sea mejor una tienda física que Amazon en muchos sentidos y en sectores concretos. Entonces, no hay marcha atrás. Hay cosas que van a ir a más. El comercio online va a ir a más, la publicidad digital va a ir a más, y lo que ocurre es que a veces ese agregacionismo de juntar un montón de empresas en un saco estadístico, esos gráficos que solemos ver, pues no tienen mucho sentido y no cuentan la historia. ¿Por qué? Porque esa economía de los intangibles cambia la contabilidad. Cuando se invierte en intangibles, se gasta inmediatamente y no pasa al balance. Toda esa inversión en intangibles que pasa por partes del SGA, que pasa por el I+D, no se capitaliza, no aparece en el balance, y además reduce artificialmente los beneficios. Entonces, los múltiplos no son comparables en la historia, entonces no tiene sentido hacer esos gráficos. De hecho, hay estudios en los que se ajusta por esos factores simplemente contables, y empresas que se etiquetan como glamurosas pasan a ser value, y empresas que son values pasan a estar caras. Pero vamos, que yo creo que caro y barato siempre es
una estimación nuestra del futuro, entendiendo bien la empresa, y no tiene nada que ver con los múltiplos, con la contabilidad reciente, y ya digo, que no veo, si voy caso a caso, cotizaciones demasiado elevadas en algunas de las empresas que se suelen etiquetar así. Correcto. Javier, tu turno. Tú eres uno de los primeros inversores value que a mí me empezó a hablar a decir, no hay que tener miedo si metemos dinero en tecnológicas, o nosotros tenemos en la cartera aquí a algunas de esas tecnológicas que a los value parece que les asustaban. ¿Tú cómo ves esta situación de mercado? ¿Crees que están caras esas empresas que todo el mundo dice que están caras, o esos sectores? ¿Por qué crees que están penalizados los sectores tradicionales? ¿Hay justificación? O, digamos, hay justificación porque hay un cambio de paradigma, o realmente es una cuestión más de modas o de miedo en los mercados? Yo es que creo que al final hay un poco de verdad en todo lo que hemos comentado, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Santiago en que desde 2018 más o menos pues, se ha producido esa gran divergencia por el miedo, ¿no? Por la incertidumbre de la situación, primero con las guerras comerciales, el tema del impacto de los bancos centrales, y ahora especialmente con todo de la pandemia, pues hay mucha más incertidumbre, hay mucho más miedo. Entonces ciertas narrativas que llevan parte de verdad detrás, bien sea pues, el e-commerce, bien sea todo lo que hay alrededor del teletrabajo, bueno, todo lo que nos está impactando, está alimentando estas narrativas, haciendo que sean más exageradas, en mi opinión, la divergencia, ¿no? Y es verdad que hay que ir caso por caso. Estoy de acuerdo en que no se puede meter todas las compañías en el mismo saco. Somos los primeros que decimos que hay que evitar etiquetas. Pero sí que es verdad, y como dices, nosotros hemos sido históricamente inversores en compañías tecnológicas, en plataformas. Nos encantan sus negocios. Hemos sido accionistas de Microsoft, de Alphabet, de PayPal, de Booking. Pero claro, es que a nosotros no nos gusta, por nuestra forma de invertir, pagar por crearnos crecimientos del 30%, del 20%. A mí me gusta comprar Alphabet cuando el mercado descuenta un crecimiento del 10%, no cuando me descuenta un crecimiento del 20%, ¿no? Entonces, creo que en los últimos meses se ha vuelto un poco más exagerado toda esta divergencia. Ha habido una expansión, y esto es objetivo, ha habido una expansión de múltiplos en las compañías tecnológicas. Desde mínimos, muchas de ellas han subido un 100% y están en máximos históricos. Entonces, ¿tienen merecido cotizar más caro? Sí. ¿Tanto más caro? No lo tengo claro. Y por el otro lado, igual, hay compañías que merecen cotizar más barato en un entorno como este, estoy de acuerdo, todo lo que sea componente cíclico, que está sufriendo más, pero que está descontando el precio al final, es lo que nos importa de aquí a 5, 6, 7 años. Entonces, estamos ahora, antes estábamos hace unos años más cómodos con las tecnológicas, si quieres, la calidad, ahora estamos más cómodos en el otro ámbito, lo que está más penalizado por el mercado. Correcto. Lola, tú has conseguido algo heroico, que es encontrar valor en small caps y encima españolas, que son, bueno, el mercado español muy castigado, y parece que en esas modas y en esos miedos de los últimos años, no solo de este año, parece que eso ya venía de antes, algunas compañías pequeñas o algunos han sufrido un poco eso, ¿no? El miedo, los inversores buscando compañías más seguras que garantizasen un dividendo, casi como sustitutos de esa renta fija que no daba nada, pues me voy a renta variable, pero a renta variable de compañías que perciba como muy sólidas. Entonces, tú desde esa perspectiva, ¿cómo ves la situación de mercado? ¿Cómo crees que está ahora mismo? ¿Crees que existe esa divergencia? ¿Crees que estamos ante un nuevo paradigma y que esa nueva tecnología, esa nueva economía va a acabar o va a hacer muy difícil que sobrevivan muchas de esas compañías tradicionales, que a lo mejor parece que tienen buen precio, pero tienen buen precio si van a tener continuidad, si no, pues a lo mejor ni siquiera? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí, de este debate tan interesante. Muchas gracias, Domingo, y a los organizadores. Y contestando a tu pregunta, en primer lugar, yo no creo en los paradigmas, y sobre todo los paradigmas que van a ser a muy largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, paradigmas que vamos a ver los resultados a 10, 15 años, no. Yo no creo en paradigmas, creo en realidades económicas. Y hay paradigmas donde la transformación la vemos en 2 años, y eso sí me lo creo. No me creo los paradigmas a 15 años, ¿no? Y veo que hay sectores, efectivamente, que hay realidades económicas, como pueden ser las renovables, como puede ser farma. Hay sectores donde sí lo estoy palpando, porque no nos olvidemos de una cosa: el mercado compra top line, no compra value. Y esto ha sido así ahora, hace 5 y hace 20 años. Tú compras negocios que van bien. Y la prueba, a los hechos me remito. O sea, en los últimos 15 años
lo que mejor se ha comportado mucho mejor growth que value y mucho mejor todavía quality que growth, pero por encima de todo, y enlazando con la primera pregunta que me hacías, por encima de todo, lo que mejor lo ha hecho han sido las small caps, ¿no? Es donde se ha generado más valor. ¿Por qué? Porque las pequeñas empresas tienen más potencial de crecimiento y de hacer un recorrido largo. Entonces, ahora, dicotomía. Pues yo no veo, yo creo que la línea, porque aquí sí que se ha creado, cuando en todo el mundo entero, en Europa entero se estaba mirando a growth, en España se estaba mirando a value. Y esto pues yo no lo veo tan claro, porque la línea entre el value y el growth es tan fina que yo casi no la percibo, ¿no? O sea, al final todos los gestores somos value, porque todos los gestores buscamos compañías infraponderadas y todos los gestores somos growth, porque todos los gestores buscamos crecimiento. No queremos una compañía que no crezca, no queremos una compañía que no venda. Con lo cual la línea es muy fina, es muy fina. Entonces, al final somos todo lo mismo. Por eso hay un par de chicos que han montado un fondo, que eran analistas, que me solían dar servicio a mí, y me gusta mucho porque han elegido un nombre que me parece brutal y se llaman Valentum, ¿no? Al final la mezcla de value y momentum, que es lo que realmente todos buscamos, ¿no? ¿De qué nos sirve? Una compañía puede ser PER 6 o PER 20 y ser igual de baratas, o PER 6 y PER 20 y ser igual de caras, depende de la compañía, ¿no? Y efectivamente hay sectores, y os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora decís paradigmas, tecnología, me estabas diciendo, ¿qué pasa? ¿Es una burbuja o no es una burbuja? Hombre, yo, desde luego, tecnología a 15 años, no lo sé, como os decía, prefiero a corto plazo. Y a la experiencia me remito. Yo me acuerdo en el año 2000, no sé si vosotros os acordáis o estabais en el mercado, pero estábamos todos emocionados con las .com. Y me acuerdo que el sector de telecoms subía y tenía unas valoraciones altísimas, pero lo justificábamos porque efectivamente había un cambio de paradigma. Entonces las telecoms únicamente, ¿qué hacían? O sea, contratar clientes fijos y vamos a pasar al móvil. Y realmente ese cambio de paradigma se ha producido. Ahora hemos pasado de tener la telefonía fija a tener 2 móviles en el bolsillo, a ver las películas por teléfono, a ver el fútbol por teléfono, en el móvil. ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo están esas compañías? Valen solo 1/3 de lo que valían entonces. Y esto ha sido un cambio de paradigma real. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que las compañías no han sabido capitalizar ese cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque ha entrado la regulación, porque ha entrado la competencia. No sabemos qué va a pasar dentro de 15 años, ¿no? Si en la tecnología va a haber regulación, que probablemente la haya, va a haber más competencia, con lo cual a mí los paradigmas me los creo si son a corto plazo, si son realidades económicas, si no, no me los creo, no me los creo. Y esa es mi visión. Y el mercado en conjunto, yo ahora mismo no compraría ETFs ni compraría índices porque el mercado ha rebotado mucho desde mínimos, ha rebotado mucho y tenemos muchas incertidombres. Una pandemia que no controlamos, tenemos el tema fiscal, la guerra entre China y Estados Unidos, las elecciones americanas, el Brexit, y realmente estamos mucho peor de lo que estábamos en el 2019 y solo estamos un 10% por debajo del 2019. Pues no tiene mucho sentido. Lo que sí hay son oportunidades, porque sí hay valores donde sus EBITDAs no han caído o han caído muy poco y se han caído un 20% o un 30% o un 40% en cotización, ¿no? En mercado. Y ahí sí hay oportunidades. O valores que no han caído, pero siguen creciendo sus beneficios y sus EBITDAs 20% y 30%, con lo cual hay potencial de que valgan más, ¿no? Hay oportunidades en valores, con lo cual para mí yo creo que ahora gana mucho protagonismo la gestión activa. O sea, lo siento por los gestores pasivos, ¿no? Pero la gestión activa y yo creo que es nuestra oportunidad, ¿no? Correcto. Y en esa búsqueda de valor hemos oído largo plazo, hemos oído, además nosotros siempre se lo hemos recomendado a nuestros seguidores, todos los que sigan Value School, yo creo que también un poco Juan de Mariana, cuando en estas jornadas de finanzas hablamos de largo plazo, de buscar empresas sólidas, esos fosos, ventajas comparativas, empresas que sean ventajas competitivas, empresas que sean capaces de ganar y mantener esos beneficios a lo largo de años. Y bueno, empiezo ahora por Emérito. Emérito, ¿tú crees que sigue habiendo sectores que podamos decir a 5, 8, 10 años vista lo que va a ocurrir? Porque yo estoy ahí un poco también con Lola, que dice, bueno, a un cambio de paradigma, si ves la tecnología 15, 20 años, es muy difícil de predecir. ¿Somos capaces, existen esas empresas que puedas decir, como podía ser a mitad del siglo XX, que tú veías, no sé, una gran empresa industrial y pensabas, esta empresa dentro de 20 años va a seguir siendo líder y va a seguir siendo una de las más grandes del mundo? ¿Podemos hacer eso ahora mismo? Porque da la sensación de que no hay ningún sector
que no esté sujeto a un cambio absoluto en cualquier momento, con un cambio tecnológico que se intuye además, porque muchas de esos cambios tecnológicos los estamos viendo. Incluso la comida, las cosas más básicas, de repente hay gente que está diciendo, no, vamos a dejar de comer carne porque la vamos a hacer de forma artificial, o cosas que nos parecían ciencia ficción hace unos poquitos años. Sí, yo creo que eso ha terminado. La época de las típicas ventajas competitivas de Warren Buffett, de imagen de marca, de costes de cambio, de cosas que cambiaban muy poco y duraban 20 años, sí ha terminado. Y sobre todo en las marcas estamos viendo cómo se puede llegar a una masa crítica de consumidores fieles de forma mucho más rápida y más barata con la publicidad online. Y antes solo si eras muy grande podías llegar a través de la televisión a la gente. Entonces hay muchas ventajas competitivas que se están erosionando. Si se pueden estimar crecimientos a 10 años, bueno, yo creo que tenemos la suerte de que esta pandemia para todo el mundo digital ha conseguido acelerar años en semanas. Han pasado años en semanas de gente que se ha visto forzada a hacer las cosas de distinta forma, ¿no? Y a adoptar cosas que habría llevado muchos años conseguir. Entonces, hay muchas empresas que se han beneficiado por eso y que han subido mucho en el mercado, pero la pregunta es si han subido lo suficiente, porque años en semanas es algo muy importante. ¿Qué ocurre? Yo creo que al final es lo que comentaban antes. Todos queremos comprar buenas empresas y comprarlas baratas y queremos empresas que perduren y que crezcan, porque sobrevivir no es suficiente. Una empresa puede simplemente sobrevivir de forma mediocre sin crear valor, y crecer por crecer tampoco sirve, porque crecer sin invertir por encima del coste de capital, ¿no? Se suele decir, no sirve de nada, y crecer para que luego te cambien las cosas y la competencia o la regulación te destruya, pues tampoco sirve de nada. Yo lo que intento es centrarme solo en las empresas que de verdad tienen la posibilidad de tener un futuro muy excepcional, que perduren y que crezcan a la vez, y son muy raras porque no creo que merezca la pena centrarse en las otras. En esas yo creo que sí que podemos fijar cosas que van a ocurrir y que no sabemos cuándo, pero sí que te puedes tener bastante certeza a largo plazo de que va a ocurrir. Es un poco como la estrategia de Jeff Bezos, en el que dice que los libros electrónicos no sé cuándo, pero van a ocurrir, la infraestructura en la nube no sé cuándo, pero va a ocurrir, y si me centro en eso, pues es una buena idea, como el centrarse en que la gente siempre va a querer más selección, la gente siempre va a querer cosas más baratas y la gente siempre va a querer envíos más rápidos. Entonces, si en vez de centrarte en la competencia, te centras en esas cosas que sabes que son ciertas, pues te va a ir bien. Pero sí que es verdad que esas típicas ventajas competitivas, y ya termino, se erosionan más fácil. Y al final, la ventaja competitiva definitiva es la cultura de la empresa y el equipo directivo que sepa adaptarse y que sepa hacer que la empresa perdure a base de adaptación, de autodisrupción y de constante cambio. Correcto. ¿Vosotros cómo lo veis, Javier? ¿Vosotros veis sectores que todavía siguen teniendo esas ventajas, siguen teniendo esos fosos? ¿Creéis que una vez que pase la situación actual, que es muy excepcional, a ver, yo intuyo que no vamos a estar encerrados en nuestras casas y haciendo conferencias por vídeo toda la vida? Yo lo espero, porque tengo cada vez más reuniones de estas por Zoom, así que no, espero que poco a poco podamos empezar a vernos. Entonces, ¿tú cómo ves esa salida? ¿Crees que todavía hay sectores en los que puedes decir si puedes confiar en que de 8 sectores clásicos, me refiero de aquí a 8, 10, 15 años vistas, todavía no va a cambiar tanto como para que no podamos intuir una cierta tendencia y que pues analizar una empresa con una forma más tradicional, por así decirlo? Yo creo que cada vez impacta más, como dice Emérito, como comentas tú, la tecnología en nuestras vidas, en los negocios, en las empresas, y es verdad que eso dificulta mucho nuestro trabajo de análisis, ¿no? Entonces, decir si hay compañías que no van a ser tan atacables que otras, pues seguramente las haya. Lo que pasa que, bueno, la visibilidad que podemos tener de cuándo van a verse más impactadas, pues tampoco la tenemos, ¿no? Dicho esto, sí que creo que hay determinados sectores a día de hoy que pueden no verse tan impactados, ¿no? Y podemos irnos a sectores tan clásicos como las materias primas, donde algunas se puede ver o incluso beneficiado, como puede ser el cobre, por decir una de ellas, ¿no? Tampoco sector hotelero, pues sí, hoy está en el peor de los mundos, pero ¿va a ser Airbnb la panacea? Pues habrá público que quiera Airbnb, habrá público que quiera quedarse en un hotel de Meliá o cualquier otra cadena hotelera. Entonces, ahí los activos individuales pues tendrán
la ventaja o no de la localización frente a otras alternativas. Igual con los inmuebles para oficinas. También tenemos la disrupción del teletrabajo por todo lo que está pasando. Es que al final es algo muy dinámico y muy difícil de responder, pero bueno, también hay que ver lo que están descontando las compañías, de cómodo estás con tus números, de qué estás estimando en los próximos 4 o 5 años y si estás cómodo o no. Es que no es un trabajo sencillo, es la realidad y tienes que estar continuamente revisando tu análisis. Sí, correcto. No, a mí me parece muy, muy complicado vuestro trabajo, que es un poco analizar el futuro, mirando lo que ha pasado y tratando de intuir cuáles de esas tendencias se consolidan. Vosotros, Lola, ¿cómo veis esta situación? Tú decías antes que más allá de 2 o 3 años vista, desconfías mucho de cuáles puedan ser el terreno de juego casi, porque los cambios pueden ser brutales, y nos hacías un poco el recordatorio de cómo ha habido cambios en algunos momentos previos del pasado. ¿Vosotros cómo veis ahora mismo? ¿Qué sectores creéis que pueden salir fortalecidos de esta situación? Y sobre todo, si veis alguno que ahora esté especialmente penalizado y que creéis que es un poco injusto, o que decís, mira, si esto de aquí a 6 meses, 10 meses, esto pasa y lo normal es que pase, hay algunos puntos que realmente en los que hay unas oportunidades de negocio muy sustanciosas. Bueno, en primer lugar, yo no tengo tan claro que en 10 meses esto haya pasado, ¿no? Ya veremos qué pasa en el 2021 con la vacuna, si es que hay vacuna, ya veremos el impacto económico, o sea, tengo incertidumbres. Pero en general lo que te trato de decir es cuando dicen algunos inversores, bueno, yo invierto, algunos gestores a 15 años, a 10 años, si realmente, si miras este año, las previsiones de beneficios para el año que viene en Europa es que recuperen un 40% y que este año caigan un 10%. ¿Vamos a pasar de caer un 10% a subir un 40%? Pues tampoco me lo creo, no me lo creo. Y un 10% este año, ahora tenemos la publicación de resultados del tercer trimestre a partir de la semana que viene, un 10%, pues me parece poco. O sea, yo creo que todavía no todo el mundo ha bajado estimaciones. ¿Y por qué no las ha bajado? Porque los analistas no lo saben, porque las compañías no lo saben tampoco, porque tenemos falta de visibilidad. Si no nos creemos mucho las previsiones de beneficios que tenemos para este año en general, para el mercado, ni para el año que viene, ni en Europa, ni en Estados Unidos, porque nos parece muy agresivos, ¿cómo vamos a creernos lo que va a pasar a 10, 15 años? Yo lo que creo es que hay que invertir con cierta visibilidad y eso es lo que buscamos nosotros, sectores donde tenemos visibilidad de resultados. ¿Y esa visibilidad cómo lo tenemos? Evidentemente porque analizamos la macro, analizamos las tendencias y tenemos una convicción y dentro de eso porque hablamos con las compañías. ¿Y qué sectores vemos? Pues nos encontramos con sectores que no se han visto impactados por el COVID o que realmente, si se ven impactados, es favorablemente y, sin embargo, que han caído. Hay muchas compañías que han caído un 30 o 40% como si fueran una cíclica. Pues ahí vemos que hay una oportunidad para entrar en sectores que nos gustan, en sectores donde tenemos visibilidad, donde son necesarios y que además ha caído, como nos encontramos en muchas compañías en el sector farma o compañías cuando caen en compañías y caen, hay sectores en renovables, ¿no? Porque hay veces que, no todo el sector, pero sí nos encontramos con compañías. Es que hay que buscar, ¿no? Y ahí es donde están las oportunidades, ¿no? Donde tenemos visibilidad y donde vemos, y donde vemos que además ha caído. Sectores que están baratos, ópticamente baratos, como puede ser petróleo, materiales o bancos, bueno, pues, o incluso telecoms, ¿no? Y dices, bueno, pues los bancos están baratos, están muy baratos, pero porque tienen ratios bajos, pero es que hay una cosa que les pesa, que son los tipos bajos. Es que telecoms hay algunos que están muy baratos, pero es que le pesa la competencia, la regulación o el petróleo, ¿no? Las materias primas. Con lo cual, y ahí yo no tengo visibilidad. Entonces yo no puedo invertir en algo que no tenga, con convicción, en algo donde no tengo visibilidad. Hay realidades económicas como son las energías renovables, como es el comercio electrónico, eso es una realidad, o sea, vemos que ya no es solo el Amazon, ¿no? Que hay competidores por todas partes, vemos el sector salud, que es una realidad, vemos muchos sectores que son alimentación, ¿no? Que son realidades, que vemos una realidad económica y muchas compañías que están baratas. Y eso es lo que nosotros, donde vemos la oportunidad, en esa combinación de visibilidad en resultados, buscamos top line. Y además, en esta crisis nos ha dado la oportunidad de comprarlo mucho más barato de lo que estaba el año pasado, ¿no? De lo que estaba antes.
Pero hay sectores, a mí me hace gracia, ¿no? Hablando con un gestor el otro día, me decía, oye, nosotros con la crisis, en el momento teníamos una cartera, vimos que esas compañías que teníamos y que conocíamos a fondo cayeron un 30 o 40% más y las compramos, incrementamos posiciones porque nos gustaban y ya las conocemos. Pues no, a veces el gestor tiene que cambiar de opinión porque nos pagan por tomar decisiones, ¿no? Y a veces las tendencias cambian y el gestor, no nos engañemos, el cliente, el inversor, no invierte a 15 años o no tiene tanta paciencia. Todos los inversores inviertan en fondos value o growth, lo que quieren es ganar dinero y lo que no toleran es perder dinero. Y no tiene ninguno la paciencia para estar 7 años esperando y perdiendo dinero. Pueden tenerla 3 años o 4, pero más lo dudo. Entonces, bueno, pues invertir tan a largo plazo sin generar resultados, ¿no? O sea, sin tener la confianza, tenemos que tomar decisiones en determinados momentos porque el mundo cambia, la forma de invertir cambia, los parámetros cambian, los factores cambian y nosotros tenemos que adaptarnos. Igual que las compañías se reinventan, porque vemos que se están reinventando todas, haciendo cosas diferentes, nosotros los gestores también tenemos que reinventarnos en nuestra forma de analizar, en nuestra forma de gestionar y no podemos seguir mirando por las métricas clásicas. Ya no solo cuentan los criterios financieros, también cuentan que hay muchos detractores, ¿no? Pero también cuentan los criterios extrafinancieros. Ahora una compañía que hace unas malas praxis o hace un mal ajuste contable o algún escándalo sexual o algún escándalo con sus trabajadores, cae y a lo mejor se queda barata mucho tiempo, porque por muy barata que esté y por mucho que crezcan las ventas, porque nadie quiere comprarla, porque han perdido la confianza. Entonces yo creo que hay que mirar más cosas. Esto ha cambiado. ¿Me oyes, Domingo? Perdón, que estaba entrando uno de mis hijos y entonces estaba poniendo el móvil. Digo, me he quedado bloqueada, digo, lo mismo no. No, estaba hablando sola. Cara de padre responsable y eso, por no darle un capón así en directo, así. Digo, que ahora te quitan eso es mi opinión, ¿no? Entonces, nada, le estaba diciendo que se fuera y cerrando la puerta. Santiago, tu turno. ¿Vosotros dónde buscáis ese valor? ¿En qué sectores creéis que puede haber oportunidades? ¿Cómo veis ese futuro a 10, 12, 15 años de que el value siempre ha hablado de forma clásica, de vamos a buscar compañías que podamos intuir su modelo de negocio unos años vista y eso cada vez es más complicado? No sé si vosotros hay algunos sitios donde sí que seguís viendo, seguís teniendo esa misma perspectiva. Bueno, nosotros pensamos que la inversión y la paciencia van de la mano. Es decir, la primera sin la segunda es una lotería para nuestro gusto. Igual que la inversión la entendemos a largo plazo y entendemos que hay tendencias y que esas tendencias hay que seguirlas y hay que conocer, como comentaba Emérito, como comentaba Javier y Lola, pues la capacidad de adaptación, ¿no? que tienen las compañías. No nos olvidemos que todas estas compañías tienen una historia y que lo que hoy vemos como historia hace 10 años o 15 era una tendencia. Es decir, la tendencia se termina por convertir en historia y vuelve otra tendencia. Es decir, es el ciclo continuo, ¿no? Entonces, las compañías longevas, que al fin y al cabo también es inversión a largo plazo, nos demuestran cómo se han sabido adaptar, por eso han sobrevivido, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso es una parte esencial y, obviamente, el revisar y el hablar con ellos, con expertos, con determinadas compañías, si esta capacidad de adaptación se mantiene. Por lo tanto, para nosotros el primer punto es ese, que las compañías sepan adaptarse a lo que está, a lo que les ha sucedido y a lo que se les viene. Y luego que todas estas tendencias, y parece que insisto demasiado, las compremos a un precio razonable. Lo comentaba antes Javier también, ¿no? Es decir, durante los últimos meses, últimos años, pues hemos visto una cierta sobrevaloración de determinadas tendencias. Y es que por el hecho de repetir mucho este argumento no deja de ser válido. Y es que cuando nos fijamos en la historia de las compañías, pues es que no hablamos ahora de Internet, es que hace 100 años se hablaba de la radio, hace X de los teléfonos y hace no tantos también de guerras. Entonces, es cierto, estamos en la era de Internet, es cierto, hay algunos sectores que se van a ver afectados, pero hay otros que pues a lo mejor pasan un poquito más de lado, y coincido también con el tema de materias primas, coincido con fertilizantes, con compañías también relacionadas con el sector farmacéutico, a lo mejor de dispositivos también médicos, pero eso, es decir, comprar todas esas tendencias, comprar todo ese cambio a un cierto precio y obviamente revisar que estas compañías van a sobrevivir. Y es que el hecho de comprar barato, insisto, es algo que es inherente al ser humano y que pasa de generación en generación. Yo, por mucho que vaya a la pescadería
y le diga quiero un lenguado y el pescadero o pescadera me cuente que ese lenguado ha sido pescado en no sé qué sitio y ha sido alimentado con no sé qué alimento, no le va a decir cóbrame lo que quieras. Es decir, todo tiene un precio y nosotros estamos dispuestos a pagar precios razonables, precios conservadores. Y es que en la historia hemos visto que empresas que tenían una tendencia muy fuerte estaban baratas. Por ejemplo, Apple en 2013, nosotros consideramos que estaba barata. Cuando tú revisas sus métricas y ves el iPhone 5S, que fue un fracaso y que cayó un montón en bolsa, estaba cotizando a 7 veces EBITDA y a menos de 10 veces flujo de caja. Pueden ser métricas tradicionales, no tradicionales, pero lo mires por donde lo mires, al fin y al cabo, y vuelvo a insistir en esto es cuánto genera una empresa hoy, en 2 años, en 5, y cuánto estás dispuesto a pagar por ello. Y nosotros estamos dispuestos a pagar pues lo justo y necesario. Digamos que somos austeros en ese caso. Obviamente mirando siempre la calidad y resiliencia de las compañías, que muchas de las que a lo mejor no salen en los titulares lo han demostrado durante el año 2020 también en estas circunstancias. Correcto. Yo os había propuesto en las preguntas que os había mandado, quizás sobre todo el público a lo mejor que menos experto en bolsa. Bueno, yo creo que esto le va a interesar también a los que están muy metidos. Digamos, ponerle un nombre y apellidos, no a lo mejor a empresas, no tiene por qué ser a empresas concretas, pero sí a un sector, ¿no? Decir cómo vemos un sector y uno de los sectores que más conocemos también nosotros en el día a día, porque todo el mundo tiene o un coche o lo utiliza o se mueve de alguna forma. Y me gustaría preguntaros cómo veis en esta discusión que estamos teniendo sobre empresas caras, baratas, nuevos paradigmas, tecnologías que irrumpen, esa situación en el sector de la automoción y más allá en el sector del transporte, quizás uno de los sectores que ha sufrido una disrupción más importante. Empiezo ahora por Javier. ¿Cómo lo veis vosotros? Las empresas tradicionales industriales, por ejemplo las de automóviles, han sido un clásico en muchas carteras value, están castigadísimas. Y no sé si vosotros veis que ahí se está produciendo una exageración, una moda pasajera, una burbuja similar a la de los 2000, o realmente el cambio que se está produciendo entre los consumidores, en las tecnologías, en la regulación, que en este tema va a ser muy importante, pues va a cambiar la forma en la que vemos este sector y tenemos que empezar a pensar de forma diferente en los múltiplos y en todas las cuestiones con las que hasta ahora hemos valorado estas empresas. Al final el sector del automóvil nunca ha sido uno de nuestros favoritos, salvo casos puntuales. Hemos sido históricamente pues, accionistas de BMW, por ser una compañía pues, con accionariado familiar, muy bien gestionada históricamente, con un historial adecuado de innovación en el producto, cierta imagen, podemos decir, más cercana al lujo, ¿no? que otros vehículos. O si no, hacerlo a través de compañías de componentes pues, que también tengan ciertas particularidades o tendencias que les favorecen, ¿no? Como puede ser Gestamp. Dicho esto, es un sector que es eso, un sector muy complicado, de márgenes muy bajos, muy competido, históricamente con grandes ciclos de excesivo endeudamiento y luego quiebras porque hay un apalancamiento operativo enorme y al poco que te caen las ventas pues sufres muchísimo y por eso históricamente pues, es un sector que lo ha pasado mal, más luego tema de sindicatos, etcétera, etcétera. Y ya pues claro, lo último que te ha terminado de rematar, por lo que comentabas, ¿no? Los últimos años, por un lado la presión regulatoria para favorecer pues, vehículos eléctricos o en su defecto híbridos frente al gasoil o gasolina y además pues la llegada y el abaratamiento de la tecnología, ¿no? del vehículo eléctrico con la irrupción de compañías como Tesla. Entonces, todo esto ha hecho, a nuestro entender, que el sector esté sufriendo pues, lo que se suele conocer como el efecto de la reina roja en el mundo de los negocios, ¿no? Por un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, pues las compañías de este sector, igual que sucede en las telecomunicaciones, están en un paradigma en el que tienen que estar metiendo mucho CAPEX para quedarse al final en el mismo sitio, con lo cual los accionistas cada vez les llega menos al bolsillo porque las compañías necesitan invertir más simplemente para quedarse igual y con los automóviles está pasando eso, han tenido que renovar toda su flota a ritmos agigantados para hacer frente a esos cambios regulatorios, a ese cambio tecnológico y pues todo eso va en contra del sector. ¿Puede haber oportunidades ahí? Pues seguramente las haya, pero es verdad que es un sector para mirar con mucho cuidado y con un margen de seguridad muy alto. Nosotros seguimos con una pequeña posición histórica ahí en BMW por los motivos que comentaba antes, pero es un sector muy complicado para nosotros a la hora de invertir. No solemos buscar ahí grandes ideas, la verdad. Correcto. Lola, ¿vosotros cómo veis, por ejemplo, digo este sector, lo he puesto quizás porque puede ser el de todos los que están en discusión, de los que más accesibles para el público normal ver el producto, conocer y saber un poco las tendencias. A lo mejor hay otros de tecnología
que la gente normal no sabe por dónde estamos yendo o lo que estamos hablando. Con esto sí es el coche tradicional, con de repente las nuevas, el coche autónomo que puede hacer que ya nadie se compre un coche, el coche eléctrico que puede hacer que ya nadie quiera un coche de gasolina, las nuevas regulaciones que hacen cada vez más complicado el tipo de automóvil. Yo no sé, en este tipo de sectores, no solo en este, si quieres ampliar un poco, ¿cómo enfocáis vosotros vuestro proceso de inversión cuando os acercáis a una compañía que está dentro de un sector sometido a tantos cambios, tanto tecnológicos como regulatorios, como incluso de gustos del consumidor? ¿Qué podéis hacer vosotros como gestores y qué puede hacer un pequeño inversor en bolsa que a lo mejor dice, me voy corriendo, mejor no meterme en este lío? Hombre, yo creo que en este momento cualquier compañía y cualquier sector está envuelto en un cambio de todo tipo, ¿no? Y continuamente. Pero como te decía antes, para mí es fundamental la realidad económica. Y yo, bueno, pues al final apostamos por sectores donde vemos que hay cambio de paradigma, que hay una tendencia, que hay una macro tendencia, pero que es ya una realidad económica. Y hay sectores, por ejemplo, como el que dices, el del coche autónomo, el coche eléctrico, tal, que todavía, hoy por hoy, para mí no es una realidad y para muchas compañías o para algunas compañías no es una realidad económica. Esto será una promesa, es una promesa a 15 años, a 10 años. Entonces, bueno, pues pagar no sé cuantísimas veces beneficios por una realidad que será una realidad económica dentro de 15 años o dentro de 10 años, pues no lo veo claro, porque ya te digo que pueden cambiar muchas cosas, puede haber mucha regulación en el camino, ¿no? Entonces, yo prefiero comprar las cosas con realidades económicas hoy, con cosas que considero con crecimiento visible y sostenible en los próximos 3, 4 años y que están baratas, relativamente baratas hoy, no dentro de 15 años, ¿no? Por lo tanto, sí veo que el comercio electrónico es una realidad hoy, una realidad económica y además es un cambio de paradigma que ya había empezado, la pandemia lo ha impulsado. Veo que el sector de farma es una necesidad imperiosa, que ha sido necesidad imperiosa hace 5, 10, 15 y seguirá siéndolo los próximos 10 años. Veo que el sector de ciberseguridad es una realidad hoy también, una realidad económica. Y veo que el sector de alimentación también, en determinados o bioalimentación, ¿no? Es una necesidad y, como te decía, todo tipo de renovables, eólicas, fotovoltaicas, es una realidad. El sector precisamente coches autónomos, coches eléctricos todavía, no lo veo tan cercano. Y en relación a lo que decía Santiago, de que todos tenemos en el ADN el value, efectivamente, pero sobre todo, y por encima de eso, tenemos el buscar buenos negocios y negocios con visibilidad. Y para mí es fundamental el negocio y hoy en día el primer argumento por el que invierto en una compañía también es la confianza en el equipo directivo. Y no nos olvidemos de eso, porque valoración, tú decías que vas a la compra al supermercado y lo primero que quieres es que no, cualquier cosa, no, quieres que sea barato, lo demás te da igual. No, yo quiero que me venda el mejor pescado, no quiero el pescado barato, quiero el mejor. Y yo ya negociaré el precio si me parece adecuado, pero no le voy a dar cualquier cosa a mis hijos, le voy a dar lo mejor. Y eso quiero dar a mis partícipes, lo mejor. Y si tengo que pagar un poco más por calidad, por dormir tranquila, por seguridad, por estabilidad, o sea, pues lo pago, ¿no? Pero quiero buenos negocios donde esté segura y donde esté visibilidad. Y al final la experiencia me ha demostrado que comprar, como me decía mi madre cuando era pequeña, me decía siempre María Dolores, no soy lo suficientemente rica para comprar lo más barato. Y a mí me ha pasado lo mismo, porque al final cuando compro una cosa muy barata y cae más y digo voy a comprar más, al final me atrapo ahí y mi obsesión por que está más barato me ha hecho perder dinero, porque una cosa que cae un 40% pensamos que va a subir lo mismo, ¿no? Pero para que recupere ese 40% tiene que subir un 60% y normalmente le cuesta mucho recuperarlo. Con lo cual, no, calidad. O sea, yo creo que los gestores buscamos buenos negocios y luego nuestra pericia, tenemos que demostrar nuestra pericia para buscar el precio justo, ¿no? Para ello, ¿no? Pero ante todo, el buen negocio para nuestros clientes y tenemos que tener una visibilidad, por eso visibilidad en los beneficios. Y pagar compañías o sectores a largo plazo que todavía no generan caja, que tienen mucha deuda, no, por muchas quimeras y por mucho cambio de paradigma, deudas, el balance es fundamental y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Porque una empresa sin deuda puede sobrevivir, pero con deuda, por mucho cambio de paradigma y por mucha tendencia, no sobrevive, puede que no sobreviva, ¿no? Entonces, eso es como lo vemos. Correcto. Santiago, ¿vosotros cómo lo veis? Creo que estoy mirando uno de los últimos informes trimestrales. Creo que tenéis, no sé si Renault, Porsche. No necesitamos hablar de compañías concretas, aunque si queréis, por nuestra parte no hay problema. Pero, ¿cómo veis este sector? ¿Cómo vosotros enfocaríais? Sobre todo,
de verdad, más como ejemplo, el sector más como ejemplo de qué es lo que estáis mirando y por qué creéis que puede haber oportunidades o no, o por qué en un momento determinado pensáis esta compañía está muy castigada, pero creemos que no se lo merece o que puede tener opciones de crecer en los próximos años y generar rentabilidad. Sí, completamente. El sector de la automoción es un sector que está, como habéis comentado todos, expuesto a un montón de cambios, desde la cadena de producción de Henry Ford, pasando por las diferentes tecnologías, la digitalización, el coche eléctrico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sin duda es un sector que está expuesto a esto. Y es cierto que ciertos jugadores pues tienen mucho mérito porque han agitado el mercado con el coche eléctrico, pero también, como comentaba al principio Javier, hay que diferenciar, ¿no?, lo que es una narrativa y luego también lo que son los números. Y me cuesta renunciar a dichos números y, como decía Lola, me cuesta comprar un coche eléctrico a 20 años, a 25 años, realidades futuras. Y en este caso hay que ir empresa por empresa y hay que ver los diferentes tipos. Y de hecho hay compañías que se están viendo beneficiadas por todas estas tendencias y que están baratas y son de mucha calidad, como es el caso de Gela, que es una de las que tenemos en cartera que se dedica al tema de las luces, al tema de los interiores, o Gestamp, que necesitan todos estos coches aligerar el peso. Entonces es eso, cuando comentaba el ejemplo del lenguado, que precisamente no es el pescado más barato, hablaba también de algo de calidad, es decir, de compañías de calidad, pero a precios, porque creemos que la calidad y el precio no está reñido. Es cierto que lleva más tiempo, que en ocasiones pues no se encuentra, y obras son amores, y la resiliencia la han demostrado determinados sectores durante esta crisis del año 2020, y los coches incluso es un caso. En el caso de Porsche, que al fin y al cabo es la matriz de Volkswagen, hace poco anunciaba que esperaba ser beneficio cero o flujo de caja cero durante este año 2020, que es cierto, con el apalancamiento operativo que comentaba Javier, no es nada fácil conseguirlo. Y es cierto que en ocasiones en este tipo de sectores que aparentemente están tan baratos, te puedes encontrar con value traps, con trampas de valor, pero ahí es la pericia, ¿no?, también que comentabais de diferenciar qué es calidad, qué no es de calidad y cuánto estoy pagando. Insisto en esto también, es decir, al fin y al cabo es comprar realidades. Cuando nosotros ahora compramos Volkswagen o compramos Renault, estamos comprando compañías que son capaces de vender X coches al año, que tienen las cadenas de producción poco a poco que se van adaptando al coche eléctrico. Y me remito a un ejemplo. Por ejemplo, antes de la pandemia, en Alemania, si mal no recuerdo, y lo digo de memoria, se vendían 5.000 coches eléctricos y Tesla, por poner un ejemplo, vendía 1.000. Ahora, después de la pandemia, se venden 15.000 y Tesla sigue vendiendo 1.000. ¿Por qué? Porque hay otras compañías que están entrando en el sector, pero es que es algo lógico y normal. Es decir, igual que cuando llegó el motor de combustión o cuando llegó la cadena de producción, determinadas marcas vendían más y luego todo se tendió a normalizar. Por lo tanto, y en resumen, sí, el sector de automoción hay compañías de calidad que lo han demostrado con márgenes envidiables y retornos envidiables y que en estos momentos, por determinados motivos, están baratas, y algunas de ellas, como las que tú has nombrado, nosotros comprendemos que merece la pena chequearlas y tener un peso razonable en las mismas, y obviamente también en el sector de automoción. Correcto. Bueno, Emérito, has visto que Santiago ha metido ahí a Tesla. Yo creo que estaba pensando un poco porque no podías pasar esta ronda del sector sin hablar de Tesla. Yo te digo sinceramente, yo que miro las compañías con mucha lejanía, yo ni mucho menos me dedico igual que vosotros, leo los informes de los fondos en los que estoy invertido y, bueno, casi más aficionado que otra cosa. Y durante unos meses, incluso durante mucho tiempo, muchos amigos me preguntaban, bueno, ¿y Tesla? Míranos. Y yo les decía, estáis locos, esto es una locura, esto no me... no entiendo cómo puede haber gente que sigue invirtiendo ahí. Luego empecé a leerte a ti, tus análisis, el razonamiento de que tú hacías, por qué Tesla se merecía muchos de esos, no solo elogios tecnológicos, sino también de esos precios, y entonces ya lo digo menos a mis amigos. O digo, bueno, hay gente que, a pesar de que yo veo los números y digo, esto es una locura, pero hay gente que hace análisis bastante sensatos de por qué creen ellos o con buenas razones. Entonces, ¿cómo ves tú este sector? ¿Tiene sentido que una compañía como Tesla valga más que el otro día veía que vale más que a lo mejor las 3 o 4 siguientes automovilísticas? ¿Realmente va a vender Tesla el 80% de los coches de los próximos 20 años? ¿Cómo ves tú y por qué justificas que haya una compañía como esa que haya sido, pues, quizás la gran estrella de los últimos 2 años, incluso por encima de otras tecnológicas? No, capitaliza más que todas juntas.
Y yo creo que con razón. Es verdad que es lo más jugoso, ¿no? ¿Qué pasa con el sector del automóvil? ¿Qué pasa con Tesla y demás? Yo, al hilo de lo que decían todos y un poco lo que decía Javier, sí que es verdad que está un poco en el cajón de lo demasiado complicado, ¿no? Y lo demasiado arriesgado. Y para la mayoría de la gente lo mejor sea mantenerse alejado de las automovilísticas tradicionales, alejado de Tesla y todo lo que no entienda. Y también hay que tener en cuenta que cuando te metes a hacer un análisis en profundidad, pues corres el riesgo de que cientos de horas acaben en nada, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo sí que tenía Porsche Holding y tenía BMW en el 2017 y yo creo que lo de Tesla que creía que era una locura y de forma dolorosa pues fui desmontando muchos de los argumentos y de los sesgos que tenía y bueno, el análisis ha sido de los que más tiempo me ha llevado y la suerte ha sido pues que de momento ha salido bien, ¿no? Vendimos Porsche Holding, vendimos BMW en el fondo, compramos Tesla y desde que la compramos pues se ha multiplicado por 10 y la seguimos manteniendo en el fondo y no invertimos en ninguna otra automovilística. Y, ¿Y qué veis? y bueno, Ya no solo para invertir, sino para, después de multiplicar por 10, decir, sigue siendo nuestra mejor apuesta en este sector. ¿Qué veis en una compañía como Tesla? Sí, pero también es verdad que en los fondos de inversión con límites de diversificación, cosas así, un por 10 en un año no lo aprovechas, ¿no? En una cartera personal sí, pero en un fondo grande algo se multiplica por 10 y lo tienes que ir vendiendo, tienes que ir ajustando. Igual que algo que cae un 80% y tú compras más y más y más, eso ya es perdido, no lo recuperas, aunque luego se recupere, ¿no? Por los límites. Entonces, es mejor centrarse en un grupo pequeño de empresas de calidad, en que como un rebaño, ¿no? Van creando valor entre todas. Esas subidas de un por 10 en un año, ya te digo, no lo aprovechas. Puedes decir, acertamos, no acertamos. Yo eso lo esperaba en 10 años, no en uno, también hay que decirlo. Pero bueno, es un poco lo que decíamos y lo que decía Lola también, que cosas que tienen poca visibilidad y cosas que tienen mucho riesgo de valor terminal, ¿no? En terminología nuestra, pues es que no te dicen nada un múltiplo o 10 veces ese múltiplo, porque la gran parte del valor está muy en el futuro y entonces si tienes mucho riesgo de desaparecer, pues no importa comprar muy barato. Y todas estas empresas tradicionales que parecen muy baratas, yo creo que tienen, aparte de muchas deudas financieras, yo creo que tienen muchas deudas culturales y muchas deudas de sindicatos y de fábricas y demás que en realidad no son convertibles, no es un cambio de motorización en el que puedas reconvertir tus activos. Hay muchos activos que acabarán en cero, hay algunas empresas que quebrarán en esta década y hay algunas que se adaptarán. Yo, de hecho, espero una caída de la cuota de mercado de Tesla en mis valoraciones y, sin embargo, lo que veo es que la ventaja competitiva no hace más que crecer y que, desde el punto de vista mío, ahora mismo no tiene competencia y cada vez es más grande la diferencia. Porque, pero bueno, mi visión también es distinta que la habitual. Yo creo que tiene todo esto más que ver con el sector de la energía y también de las renovables y con el software, ¿no? En los coches yo espero crecimiento, sí. O sea, Tesla viene creciendo muchísimo y espero que siga creciendo a un 50% anual en los próximos años, la cantidad de coches fabricados y que además sí que es verdad que la parte del software autónomo antes no pagabas nada por ella y ahora empiezas a pagar una probabilidad de que ocurra, ¿no? Yo creo que ahora mismo el mercado descuenta una probabilidad de que ocurra de un 10%. Lo que ocurre es que yo pienso que es más. Y como es algo que puede valer tantísimo, ¿no? Pues una probabilidad pequeña vale mucho ahora. Correcto. Pues quería dejar tiempo, nos quedan 10 minutos más o menos, para una pregunta por lo menos del público. Tengo una de Cintia Reyes que me gusta. Me dice qué consecuencias al impulso creativo y a la inversión pueden tener conclusiones, por ejemplo, la del informe del Congreso de Estados Unidos, donde se asegura que Google, Apple, Facebook, Amazon son monopolios. Entonces, me gustaría empezar por ti, Lola, no exactamente esta pregunta, que también, si sabéis sobre el tema, sino en general. Porque tú lo has sacado además un par de veces. Cuidado, porque aquí hay un entorno no regulado en muchas cuestiones. Muchas de estas empresas, de estas nuevas tecnologías, han crecido en libertad, por así decirlo, pero ahí está el señor legislador
que probablemente quiera atarles un poquito las manos o restringir esa libertad, para bien o para mal. Eso ya será cuestión de lo que cada uno opine, pero efectivamente eso va a afectar a sus negocios. Entonces, en este nuevo contexto de inversión, ¿cómo valoráis vosotros ese posible riesgo político, a veces ha dicho, riesgo normativo, que afecte a estas empresas y que afecte a este entorno? No sé si pensáis que lo que va a hacer es tratar de proteger a los que ya están, si van a impulsar o si va por países, va a haber países que se van a hacer más amigos de las nuevas tecnologías, otros que van a ser más miedosos. ¿Cómo lo veis vosotros? No sé, yo este tema, o sea, yo no llevo Estados Unidos, no sé, pero nuestra opinión es que el regulador no se ha metido ya porque no sabe cómo regularlo, ¿no? Porque todas estas empresas no tienen un precio de venta al cliente, ¿no? No es, entonces no saben cómo regularlo, cómo meterle mano, ¿no? Yo recuerdo que una de ellas leí con el boom de las criptomanías que quería sacar hasta su propia moneda. Entonces ahí los gobiernos sí se pusieron nerviosos y dijeron, oye, cuidado, o sea, sí, porque querían cambiar la forma de hacer comercio y tal, y revolucionarlo, y ahí los gobiernos ya dijeron, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Entonces no saben cómo meterle mano porque es algo nuevo y lo que está claro que tienen los datos, que es lo importante, y lo tendrán que regular. Entonces, esa regulación, ¿cómo va a afectar? Pues puede afectar como afectó a las telecoms en esta década, cuando tenían un cambio de paradigma y no lo han podido capitalizar por esa regulación, ¿no? Por esa regulación de mantener los precios bajos al cliente. Y no lo sé, como no tengo visibilidad, yo prefiero invertir y nosotros preferimos invertir en sectores, como he insistido toda la charla, ¿no? Donde tengamos visibilidad. Con lo cual, todos aquellos sectores que estén sujetos o puedan estar sujetos a una regulación, no lo tengo tan claro, trato de evitarlos, ¿no? O todos esos sectores que dependan mucho de factores macros que yo no pueda controlar, como son los tipos de interés, como es el precio del petróleo, como es las materias primas, pues trato de evitarlos porque no sé, o sea, no puedo predecir, aunque pueda tener una sospecha, ¿no? ¿Qué van a hacer los tipos de interés o cuándo van a empezar a subir? ¿O qué va a pasar con el precio del petróleo o con determinadas commodities, ¿no? Con lo cual yo quiero invertir en esos sectores donde vea que la regulación, bueno, pues aunque haya cierta regulación, son una necesidad y la demanda va a estar ahí, ¿no? Y donde va a haber una demanda sostenida en el tiempo. Por eso, insisto, para mí son sectores clave y además el inversor de la calle invierte también en lo que conoce y en lo que tiene una seguridad y en lo que considera necesario, ¿no? Por eso me gustan mucho, insisto, sectores como, y hay oportunidades, y hay muchas, muchos valores que han caído mucho en farma, en renovables, en la industria, porque al final los países se recuperan por la industria, el sector industrial tradicional, empresas que fabrican desde coche, algunas de coches, pero o trenes o cualquier sector industrial o botellas, ¿no? Pero el sector industrial, los países se recuperan por la industria, pero ahí sí tengo más visibilidad. Y yo todos estos sectores que nombras y que nombra la pregunta, tarde o temprano la regulación va a caer, o sea, esto seguro, ¿no? Y si no ha caído antes es porque no saben muy bien cómo hacerlo y no tengo ni idea por dónde le meterán el diente, pero prefiero estar fuera, porque estas compañías, además de estos sectores que están tan carísimos y descuentan unas expectativas tan altas, en el momento que no se cumplen expectativas, y es muy difícil cumplirlas, pues las caídas pueden ser muy altas, ¿no? Y tratamos de evitar pues esos sectores que puedan caer, ¿no? Queremos una subida sostenida. Aunque hay sectores que sí, como dentro de esta tecnología, lo que es una cosa son las redes sociales o el coche autónomo, lo que sí creo que es una realidad y una realidad económica hoy es el comercio electrónico. Y ahí sí tengo una convicción, ¿no? Hoy leía en el Corte Inglés y trataba de hacer la compra, lo nombro porque no está cotizado, ¿no? Pero leía que el Corte Inglés ha sacado Corte Inglés Plus con una tarifa plana de 20 euros, ¿no? Para intentar hacer competencia. Digo, ¡ay, qué bien! Pues mira, voy a probarlo. O sea, que esto es una realidad y esto es imparable, ¿no? Correcto. Perdón. Y Santiago, ¿vosotros cómo lo veis? Pues la regulación, vamos a ir viendo. Decidme cómo lo veáis, cómo enfocáis vosotros el riesgo regulatorio, pero cuidado que a las compañías industriales ahora mismo también les afecta también. O sea, quiero decir, a las más clásicas value, la regulación desde el punto de vista energético, todo lo que tiene que ver con las emisiones, con el coste de la energía, les afecta mucho. Entonces, ¿vosotros cómo os acercáis a ese problema? Tenemos un minuto cada uno, a ver si lo podemos más o menos resumir de cómo enfocar a la hora de invertir ese riesgo regulatorio.
Bueno, pues desde luego hay sectores que a día de hoy no están regulados, como puede ser el tecnológico, que lo terminarán por estar, y en muchas ocasiones, como comentaba Lola, es por el desconocimiento de los reguladores de cómo enfrentarlos, porque es que cada día tienen más y más fuerza y cada vez sacan diferentes productos. Ahí habrá que ver cómo lo hacen y cuál es el impacto que tiene, pero desde luego es un riesgo, digámoslo así, que hasta hace unos años no estaba, quizás porque tampoco tenían todavía el tamaño que tienen a día de hoy y que hoy sí que está encima de la mesa. ¿Y la regulación cómo no la tomamos? Pues analizándola, es decir, al fin y al cabo es como una parte más inherente del sector, de cuando analizas las dinámicas, y para ello la tienes que revisar y la tienes que mirar. Y en el caso de las industriales, pues obviamente les afectan las emisiones de CO2, por eso también nos fijamos en sus informes cómo lo están reduciendo y cómo está impactando, también desde un punto de vista de más de ESG. Y luego también desde un punto de vista de simplemente la regulación, cómo va a cambiar, si ha cambiado mucho en los últimos tiempos, y obviamente, y al final de todo esto, cuánto hay que pagar por esto. Si hay que pagar, se paga muy poco, pero es altamente una gran incertidumbre lo que hay en torno al sector regulatorio, pues bueno, con la cantidad de compañías que tenemos, preferimos pasar e ir a otras. Entonces, la regulación, como todo en una compañía o un sector, hay que analizarla y hay que tomar una decisión consecuente. Correcto. Emérito, a ti, algunas de esas compañías, no lo quiero centrar en Tesla, sino algunas otras que están con valoraciones exigentes, digamos, y ese miedo que de repente digas, sí, la compañía tiene una ventaja, hace mejor las cosas, pero aparece el gobierno francés, aparece el gobierno alemán y dice, yo quiero proteger a mi campeón nacional y me da igual que haga mejor las cosas, prohíbo que ese coche se venda aquí o empiezo a poner problemas para que lleguen a la Unión Europea y tengo un mercado de 400 millones muy rico que de repente o no puedo llegar o tengo que llegar en otras condiciones mucho peores. No sé si tú eso lo tienes en cuenta o prefieres ni pensarlo porque es una posibilidad que se puede dar o no. No, yo creo que a Tesla en general es de las pocas empresas que la regulación le beneficia, pues como a cosas como SGS o cosas así. A Tesla le beneficia la regulación. Sí que hay casos como estados de Estados Unidos en el que se prohíbe la venta directa al consumidor y tienes que tener concesionarios, eso es un poco absurdo. Puede haber casos de rescates cuando estén a riesgo de quiebra, puede haber intentos de rescates o de proteger a los trabajadores, a los sindicatos, y acabará todo pues un poco más una empresa zombie, ¿no? Que todavía innova menos. Pero yo creo que a Tesla le favorece la tendencia al abaratamiento de las baterías frente al aumento de la tecnología antigua, que cada vez les imponen más costes por el CO2. Entonces eso, en cuanto en 3 años llegue a la paridad, no solo en coste por kilómetro, no solo en el coste total de propiedad por kilómetro, que eso ya es más barato que muchos coches, los más vendidos, pero cuando ya la paridad de precio sea total dentro de 3 años es cuando se disparará y se verá mucho más la diferencia de tecnologías. Pero la regulación del resto de las empresas, pues caso a caso, yo creo que Amazon es la más difícil la más protegida frente a las regulaciones antimonopolio, porque la competencia está a un clic de distancia y porque le estás dando valor al consumidor, le estás dando cosas más baratas, le estás dando cosas mejores y más selección. Entonces es difícil defender que estás contra el consumidor o que estás subiendo los precios o te estás aprovechando. Pero sí que es verdad que ahora todas las empresas se ven más afectadas por ello. En el caso de Facebook o de Google, que ya les han multado, sobre todo a Google más veces, el riesgo depende de lo que venga. Si las separan, muchas de ellas valdrían más por separado. Hay otras que no se pueden separar, pero todo depende de si es una regulación como decirle a Telefónica comparte tu red de fibra óptica y te cargas la ventaja competitiva, o si es una regulación de privacidad de los datos, de exigencias, regulaciones que al final lo que hacen, como bien decías antes, es fortalecer a los que ya existen y evitar que existan nuevos modelos de negocio, nuevas redes sociales, porque no van a poder esas pequeñas empresas ser innovadoras con esa carga regulatoria y ese coste de privacidad. Entonces, puede ser incluso positivo, pues como en el sector del tabaco hace años. Correcto. Y para terminar contigo, Javier, nos dice esta usuaria, Cintia, nos dice, pues eso, habla de monopolios, de cómo el Congreso de Estados Unidos, pues Google, Facebook, Amazon, bueno, se ha hablado mucho. Entonces, si son monopolios, nos gusta desde el punto de vista inversor. No digo teórico, sino, oye, si es un monopolio, tiene su mercado, aquí hay valor porque va a poder extraer un precio más alto. También está el miedo de que llegue el regulador. No solo con estas empresas, sino en general,
¿Tú crees que realmente estas empresas son monopolios, estas grandes u otras similares que podemos estar pensando? ¿Crees que no lo son tanto? Y si lo son, ¿cómo se valora una empresa así y con ese riesgo de que aparezca una norma que le perjudique? Bueno, yo creo que cuando te quedas solo... perdona, pensaba que me seguías hablando a mí. No, pero si quieres, tenemos nada, 1 minuto, pero... Venga, pues... No, solo puntualizar ya que he empezado a hablar y me he colado. Yo creo que cuando te quedas solo porque eres el mejor no eres un monopolio. Si eres el único pero hay libertad de entrada al sector, pues no eres un monopolio. Siempre tienes que estar al loro de que haya gente nueva que vaya por ti. Correcto. Y lo que pasa es que lo que no sabemos es si los legisladores están de acuerdo contigo. Creo que no. Javier, ¿tú cómo lo ves? Sí, al final todos los ejemplos que pones son plataformas tecnológicas que se alimentan de un poderoso efecto de red y al final cuando tienes una posición de efecto de red tan fuerte a nivel global tiendes a una posición muy dominante y de pseudomonopolio, si quieres llamarlo. Lo que pasa que aquí estoy de acuerdo con Emérito de que es el consumidor el que ha decidido que eso sea un monopolio. No son los casos históricos de que la empresa se está aprovechando del mundo, sino lo contrario, es que el usuario decide porque es la mejor compañía pues que tenga esa posición de liderazgo. Entonces, ¿cómo valoramos estas compañías? Pues para nosotros son los negocios de más calidad que existen porque esa barrera de entrada que es el efecto de red, más economías de escala y más de etcétera, etcétera, es muy, muy difícil de atacar. Entonces, pues mientras el regulador no sea capaz, sea justificable o no, de destruir alguna de esas ventajas competitivas, pues para nosotros son los mejores negocios que existen en el mundo, es la realidad. Perfecto. Pues con esto hemos cumplido bastante bien la hora. Yo os lo agradezco a todos. Ha habido un montón de ideas interesantes. Yo estoy convencido de que a nuestra comunidad le va a gustar. Ya os lo decía antes a micrófono cerrado que elegimos este tema porque era de actualidad, pero también porque era muy comercial. Para la gente, los seguidores de Value School y para los seguidores de Juan de Mariana, esta discusión sobre las empresas, sobre sectores, sobre ir un poquito más profundo que simplemente si la bolsa está cara o barata, sino meternos un poco a las razones. Estoy seguro de que les ha gustado muchísimo. Así que Santiago, Emérito, Javier, Lola, muchísimas gracias. Ha estado muy bien y hemos oído un montón de opiniones y ya solo me despido recordando que a las 8, en 10 minutos, empieza el último panel de la jornada, que es sobre pensiones, que ya os digo yo que va a ser muy interesante, con Pablo Fernández y Vicente Baró. Y bueno, para eso sí que yo creo que para eso sí que va a hacer falta invertir y sacarle valor en los próximos años para protegernos, porque más allá de la broma, que va a haber pensiones públicas, yo creo que eso es seguro, que los ratios de generosidad del sistema, las tasas de sustitución en relación a los salarios van a bajar, eso también lo es, con lo cual para todos los inversores les interesa. Si quieren mantener su nivel de vida a unos años vista, van a tener que acumular un pequeño patrimonio y en esa charla entre Pablo y Vicente yo estoy convencido de que nos van a dar muchas pistas sobre cómo se intuye ese futuro a medio plazo para las pensiones. Así que muchísimas gracias a los 4, nos vemos pronto, espero que ya en directo y pues eso, espero que en la próxima jornada ya estemos en directo y podamos llegar incluso a las manos con las valoraciones de las empresas de las que hemos dicho hoy y a ver cómo han evolucionado en el próximo año. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Gracias a todos. Un placer.